Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de resultados de la evaluación continua del impacto de la COVID-19 en indicadores del desarrollo en niñas y niños menores de 6 años en el Perú, tercera encuesta. Este es un proyecto conjunto de Coopera Infancia, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Fundación Baltasar y Nicolás. Antes de comenzar, quisiera solicitarle a todos que durante el evento mantengan por favor sus cámaras y micrófonos apagados. A continuación, les presento a Romy Ríos. Ella es especialista en desarrollo infantil, gerenta de la Fundación Baltasar y Nicolás y actual presidenta de Coopera Infancia. Romy, bienvenida. Gracias, Claudia. Buenas tardes con todas y todos. Quiero darles la bienvenida en nombre de Fundación Baltasar y Nicolás, en nombre de Coopera Infancia y en nombre de la Pontificia Universidad Católica a la presentación de estos tercera ronda de resultados de la evaluación continua de impacto del COVID. Este espacio que estamos promoviendo es justamente de alguna manera motivados desde la sociedad civil para poder comenzar o seguir haciendo las reflexiones que son necesarias para poder evidenciar también la situación que afrontan las niñas y los niños menores de 6 años, haciendo un énfasis importante en estos resultados que la evaluación continua de impacto de la COVID-19 nos va a mostrar. En estos meses de trabajo hemos estado logrando la articulación tan deseada para que esta evaluación continua tenga un mayor escalamiento de su intervención y sobre todo también nos comencemos a preguntar qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la situación que afrontan las niñas y los niños. En ese sentido, comentarles que hemos tenido algunos avances importantes y prueba de ello es que estamos hoy reunidos la sociedad civil, la academia y también la representación del Estado, aparte de, obviamente, nuestros invitados internacionales que van a ponerle la cuota de la evidencia que es necesario siempre tener en cuenta cuando nosotros comenzamos a analizar la problemática en políticas públicas. Esta tercera ronda va a mostrar resultados de Apurímac, Piura, Junín, Arequipa, La Libertad y obviamente Lima. Y esto no hubiera sido posible si no hubiéramos logrado el compromiso y la vitalidad de participación del Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Inicial. También hemos tenido la participación de la Municipalidad de Lima. Es decir, lo que estamos tratando de hacer es movilizar a todas las instituciones públicas y privadas para que puedan sumarse y conocer realmente la dimensión del problema que están pasando actualmente las familias con niños menores de 6 años. Como representante de Coopera Infancia, que es un movimiento de la sociedad civil, consideramos que la política pública debe de considerar siempre la perspectiva basada en el ciudadano. Mirar, conocer, reconocer qué es lo que están pasando las madres y los padres, los cuidadores principales de las niñas y los niños nos permitirá afinar mejor nuestras intervenciones. Hoy los invito a que podamos estar durante 1 hora y media conectadas y conectados con los más pequeños. Gracias. Muchas gracias, Romy. Paso a presentar entonces a la doctora Magali Nóblega. Ella es doctora en psicología, profesora principal del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es coordinadora del Grupo de Investigación, Relaciones Vinculares y Desarrollo Socioemocional. Y el día de hoy ella es la encargada de realizar la presentación de los resultados ESIC-19. Adelante, Magali. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Romy, por la apertura de este webinar que para nosotros, digamos, como parte de esta alianza con Coopera y con la Fundación es muy importante porque nos permite precisamente dar a conocer los resultados que hemos obtenido ya en una tercera ronda o versión de la encuesta. Sentimos que poco a poco estamos adquiriendo más experiencia en esto y sobre todo tenemos una información importante que queremos transmitir y difundir a todas las redes que trabajan con la infancia como para poder tomar acción en pro del bienestar de los niños y los niños.
Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar a presentar. Tal como les ha comentado Romy, la idea es que yo voy a poder mostrar los resultados obtenidos en esta tercera versión. Van a estar, digamos, la mayoría de ellos circunscritos a Lima, porque es donde se ha podido realizar un mejor análisis de toda la información, y también haremos un comparativo entre las provincias que han participado. Como es bastante información, voy a tratar de ir más o menos como a ritmo rápido. Espero que digamos, pueda ser entendible en ello, y cualquier pregunta la tenemos un espacio como para poder ir resolviendo las dudas. Para quienes por primera vez nos están viendo, digamos, la idea es que nosotros armamos esta propuesta con la finalidad de poder obtener indicadores de manera continua del impacto que puede estar teniendo la COVID en el desarrollo de niños y niñas de menores de 6 años, con especial énfasis en los factores asociados que están a esta, de tal manera que nos permita tener información acerca de posibles fuentes de intervención para poder precisamente aminorar este impacto. Otro objetivo es que queremos también identificar algunos factores de vulnerabilidad que vayan más allá de lo que ya conocemos como nivel socioeconómico o de repente como nivel de instrucción, de tal manera que podamos identificar grupos de niños y cuidadores que puedan estar como en una mayor necesidad en algunos de los aspectos contemplados en la encuesta. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque en realidad lo que queremos es tener estos datos que además nos dé diferentes cortes a lo largo de la pandemia, que sea reportado desde la propia voz de las familias, para poder, digamos, transmitir estos resultados a gestores, de tal manera que podamos incidir en las decisiones a favor de la infancia, tomando siempre en cuenta la perspectiva de las familias usuarias. Al mismo tiempo, otra línea, digamos, de aplicación de nuestros resultados es la generación de mensajes clave para familias, con la finalidad de poder impulsar buenas prácticas para el desarrollo de las familias, siempre considerando las necesidades reportadas por ellos. Entonces, tenemos, digamos, que nosotros armamos la encuesta como para poder ser aplicada en cuidadores de niños y niñas entre 6 meses y 6 años de edad, entendiendo cuidadores como cualquier adulto que se haga responsable de la crianza y cuidado de su niño. Solamente se excluyeron a aquellos que son responsables de la crianza, pero a cambio de una remuneración. Entonces, digamos, nos quedamos con cuidadores que están, familiares o no familiares, pero que de alguna manera están apoyando el cuidado de un niño en particular. Toda la participación es voluntaria, el proyecto completo consta, mejor dicho, tiene una aprobación del Comité de Ética de la universidad. Para esta tercera versión, nosotros tenemos una encuesta que tiene datos sociodemográficos, indicadores del desarrollo y factores asociados en 112 preguntas, las cuales son aplicadas a través de un dispositivo electrónico. De manera específica, los resultados que voy a plantear es de los resultados obtenidos en las primeras 3 semanas del mes de diciembre, entre el 2 y el 22 de este mes. Recordemos, y para nuestros invitados internacionales, que diciembre fue un momento, digamos, como de una isla en función del COVID, porque era el momento en el cual aparentemente habíamos salido de una fuerte ola, digamos, de lo que había sido la primera parte de la pandemia que tuvimos durante mucho tiempo. Noviembre comenzaron a bajar los indicadores, diciembre, inicios, que es justo donde tuvimos esta información, ha sido, creo, en el último año, el mes en el cual ha habido menores indicadores o menor incertidumbre acerca del COVID. Luego de esto ya sabemos que también todo ha subido, pero solamente para contextualizar estos resultados en ese momento en particular. Entonces, en Lima contamos con la participación de 638 cuidadores distribuidos en los diferentes niveles socioeconómicos, con predominancia de los niveles D y E, principalmente madres. También, digamos, caracteriza a la población, a las participantes que tienen un solo niño a su cargo, las edades distribuidas más o menos proporcionalmente, y que el 92% de los niños no tienen alguna dificultad o discapacidad, mientras que el 8% restante sí tienen un diagnóstico o dificultad para ver, oír, hablar o comunicarse, moverse o caminar, entender o aprender, relacionarse u otra, de acuerdo a los criterios que define el INEGI como discapacidad. Pongo énfasis en este dato porque, como vamos a ver, el factor de discapacidad va a ser importante a la hora de ir viendo los resultados. Entonces,
Se ha organizado, digamos, la información en estas 8 áreas que nos permite ver los diferentes aspectos que se ha mapeado en la encuesta, que son desarrollo del niño, acceso a educación inicial, acceso o satisfacción de necesidades materiales, acceso a servicios de salud, conductas de prevención del COVID, comportamiento parental, estrés parental y estado emocional de los cuidadores. Si entramos de frente a la primera área de indicadores del desarrollo del niño, en el mes de diciembre, el 35% de los cuidadores reportaban que sus niños se encontraban más quejosos o más demandantes en muchas ocasiones. Y el 29% de estos había incrementado ese nivel de demanda si lo comparaba con el momento previo de la pandemia. Para otra área de sintomatología, digamos, en los niños, como es el ser ya también miedoso o nervioso en muchas ocasiones, tenemos que el 14% de los niños fueron descritos con esta característica en muchas ocasiones. Y este porcentaje, digamos, se incrementó en un 12% en relación a la etapa previa a la pandemia. Otra área de posible sintomatología en los niños es la aparición de enfermedades físicas recurrentes sin una causa física aparente. Esto fue, digamos, reportado para el 9% de los niños, que se daba esa repetición de sintomatología física en muchas ocasiones, siendo que el incremento de esto fue del 7% si lo comparamos con etapa previa a pandemia. Cuando tratamos de ver los factores de vulnerabilidad, o en este caso un factor de protección, encontramos que estos 3 indicadores de sintomatología psicopatológica tenían una menor proporción en los niños que asistían a un programa de desarrollo infantil específico, específicamente el CIF, de la Fundación Baltasar. Entonces, estos indicadores realmente mostraron diferencias en ellos, siendo en el caso de los participantes en ese programa menores los indicadores. Sin embargo, cuando vimos como factor de vulnerabilidad, encontramos la discapacidad, porque si nos damos cuenta acá, por ejemplo, en los niños con discapacidad los encontraban quejosos o demandantes el 43%, mientras que los niños sin discapacidad eran solo el 27%. Lo mismo sucede para los indicadores de miedo o nerviosismo, que en los niños con discapacidad fue reportado en el 27% de ellos, mientras que solamente en el 11% de los niños que no tienen discapacidad. Además, encontramos que un 4% de niños había sido reportado simultáneamente como muy demandantes, como muy temerosos y además con enfermedades recurrentes. Diríamos que este 4% son los niños cuyos cuidadores están reportando los tres tipos de sintomatología psicopatológica, quienes estarían, digamos, como en un mayor riesgo a ese nivel. El 15% de los cuidadores estaba preocupado tanto por el aprendizaje y desarrollo de sus niños como también por algún aspecto del comportamiento. Encontramos que estos indicadores de preocupación por el desarrollo del niño en general era más bajo cuando el cuidador participaba de este programa y era más alto cuando los cuidadores se encontraban sin pareja. Como generalmente los cuidadores han sido mujeres, acá diríamos que el ser madre de un niño y no tener a la pareja al lado haría que este indicador de preocupación por el comportamiento del niño se vea incrementado. Voy a pasar ahora a otra área que tiene que ver con el acceso a educación inicial. En primer lugar, ahí estamos un poco con la distribución de lo que es entre 3 y 6 años que estaban matriculados en una institución educativa estatal o en una privada o que no estaban. Pero el indicador que nosotros, digamos, recogimos fue que el 66% de todos los niños participantes de Lima continuaban su educación a distancia a través del programa Aprendo en Casa. Si alguien no atendía, o de los que no atendían, que eran, digamos, ese 30 y tantos %, algunas razones eran porque no le interesa al niño, por falta de tiempo del cuidador o por falta de información de este o de esta. Y el 60% continúa su educación a distancia a través de clases virtuales. ¿Por qué no lo hacían quienes no continuaban? Porque consideraban que el niño, aún siendo de 3 a 6 años, todavía es muy pequeño para recibir clases virtuales. Perdón, voy a retirar esto. El 58% de los cuidadores estaban muy preocupados porque su niño no continúa su educación. O sea, de quienes no estaban, solamente el 58% de ellos les preocupaba el que no estén siguiendo educación inicial de esta modalidad virtual en los niños entre 3 y 6 años. Más aún, hay un 13% que considera que las clases virtuales no contribuyen a su aprendizaje. Además,
En Lima, el 24% de los cuidadores reportaron haber tenido alguna dificultad para orientar las actividades que el niño tiene como parte de las clases virtuales, y el 60% lo ha tenido en muchas ocasiones. Es decir, hay una dificultad de los cuidadores para poder seguir la educación del niño a través de que está dando ahora de manera virtual. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentemente mencionadas? Falta de tiempo por parte del cuidador, las fallas en el Internet, no tener un Internet de calidad, la falta de materiales y la posibilidad de poder entender las actividades, aun cuando esto fue reportado solamente por el 4% de los participantes. Pasamos ahora a otra área que tiene que ver con la identificación de necesidades materiales. 18% de los cuidadores habían perdido el trabajo y las dificultades para poder, digamos, cubrir las necesidades materiales obviamente era mayor cuando el nivel socioeconómico disminuía, siendo 38% en el nivel E y solamente 5% en el nivel B. En cuanto a los servicios de salud, un indicador que nos ha llamado la atención desde el inicio es que 7 de cada 10 niños han perdido algún control de salud y o vacuna desde el inicio de la pandemia. Si lo vemos esto con factor de vulnerabilidad, es mayor el porcentaje en los niños con discapacidad. Además, ha habido un 12% de cuidadores que han tenido síntomas o sospecha de COVID que no ha tenido acceso al sistema de salud. En la familia, el 3% el cuidador ha estado hospitalizado por COVID y el 16% algún otro miembro del hogar. Recordemos que estamos hablando del mes de diciembre. 10% de familias han tenido algún miembro del hogar fallecido a consecuencia del COVID. Vamos a entrar ahora a conductas de prevención del COVID, conductas de prevención que los cuidadores toman para los niños, ¿no? El 7% de los niños salieron de sus viviendas muchas veces o todos los días en las últimas 2 semanas, es decir, en las primeras 2 semanas más o menos del mes de diciembre. Quienes no salían no lo hacen precisamente por un temor al contagio. De los que han salido, el 40% lo ha hecho a un lugar de riesgo, que consideramos que era cerrado, y el 46% ha salido por más de 30 minutos a este lugar. Solo el 4% ha tenido contacto frecuente con personas que no son del hogar. Esto, otra vez estoy poniendo los datos en Lima, en provincias es un poquito distinto. ¿Qué medidas de prevención se han tomado? Las tenemos ahí, siendo la más importante la mascarilla y la desinfección de manos con alcohol. Esto es durante la salida, y el 87% de los cuidadores tomaron por lo menos una medida de seguridad para su niño. Medidas de prevención al regresar a casa. La más comúnmente reportada es lavarse las manos, y el 88% de los cuidadores tomaron por lo menos una medida de seguridad para su niño cuando regresaban a casa. Adecuado lavado de manos. También nos interesó puntualizar en esta práctica. Con agua de caña o a chorro lo hicieron el 88%, con jabón un 93% y por más de 20 segundos 37%. Si juntamos un indicador de adecuado lavado de manos que tenga que ver con esas 3 características, solo el 70% lo realizaba de manera adecuada. En función del comportamiento parental, juego, tenemos que el 33% en muy pocas ocasiones comparte tiempo de juego con su niño. Es decir, casi un tercio de los cuidadores no tienen, digamos, muchos espacios de juego con ellos. Y además, este compartir menos tiempo de juego se ha visto, digamos, incrementado para el 19% en la época de la pandemia. En cuanto a cuidado y crianza, el 7% de los cuidadores actualmente realizan menos tareas de crianza y cuidado con su niño en comparación a la época previa a la pandemia. Vamos ahora a entrar a elementos de la salud emocional de los cuidadores. Estrés parental. Tenemos ahí los porcentajes de afronte, que más o menos entre un 31% y 45% tiene alguna manifestación de dificultades para poder afrontar la tarea parental. Si vemos el indicador de que es difícil ser padre, madre o cuidador, vemos que es más difícil para los niveles socioeconómicos más altos. Es decir, el 29% de cuidadores de nivel B dijeron que era difícil ser padre, madre o cuidador, mientras que este porcentaje se reduce al 15% en el nivel D. Entonces aquí tendríamos que estar en mayor riesgo los mayores niveles socioeconómicos. En cuanto a sentir que no manejan bien el cuidado y crianza, este porcentaje de 45% para la población general se dispara al 57% en los cuidadores de niños con alguna discapacidad. La dificultad para manejar pataletas, vemos ahí por nivel socioeconómico, es como en una U, siendo los mayores porcentajes en los niveles más bajos y los niveles más altos.
En relación, digamos, a juntando un solo indicador de afronte, tenemos que 3 de cada 10 cuidadores tienen 2 o 3 dificultades de estas que se han mencionado para afrontar la tarea parental. Otra área del soporte parental es el soporte, es decir, que tanto se sienten acompañados. 28% dijeron que se sienten solos en la labor parental y 18% no comparte la crianza o cuidado con otro miembro del hogar. El primer porcentaje se eleva en los niños, en los cuidadores de niños con discapacidad, y el segundo porcentaje, los que no comparten, es también más elevado, obviamente en cuidadores que no tienen pareja, en niveles socioeconómicos más bajos, y en aquellos cuidadores que trabajan en el cuidado de la casa, es decir, que no realizan labores económicamente activas dentro o fuera de la casa. Al mismo tiempo, tenemos que 4 de cada 10 cuidadores tienen un indicador de inadecuado soporte para la tarea parental. Si hacemos, digamos, un indicador global de estrés parental, tenemos que el 31% tiene una dificultad para afrontar la tarea y además no tiene un adecuado soporte. Es decir, casi un tercio de los cuidadores presentarían indicadores de estrés parental. Si los que quieren conciliar trabajo y cuidado del niño, el 52% siente que es difícil realizar las dos tareas estando en casa. Pasamos al estado emocional de los cuidadores, básicamente indicadores de depresión. 3 de cada 10 cuidadores tienen 1 o 2 indicadores de depresión. Esta depresión se ha visto incrementada o aparecieron los síntomas en el 25% de los cuidadores durante la pandemia. Y además, lo que podemos ver es que los indicadores de depresión es mayor cuando el nivel socioeconómico también es más elevado, siendo 16% en nivel B y 12% en nivel D. Se eleva también su indicador de depresión en cuidadores de niños con discapacidad, 26%, y también es elevado en aquellos que estudian o trabajan desde la casa, es decir, que tienen que conciliar las dos tareas en el hogar. En cuanto a indicadores de ansiedad, tenemos que 8 de cada 10 cuidadores tienen 1 o 2 indicadores. Estos aparecieron o se incrementaron durante la pandemia para el 68% de los cuidadores y son especialmente más elevados en los cuidadores que tienen alguna discapacidad. El estrés, 5 de cada, o sea, la mitad de la muestra de los participantes tuvieron algún tipo, se sienten estresados en muchas ocasiones. Este estrés apareció, se incrementó para el 31% de los cuidadores en el periodo de la pandemia y es más elevado cuando estamos hablando de cuidadores de niños con algún tipo de discapacidad. Si hacemos como globales digamos, de la salud emocional de los cuidadores, tenemos que la mitad, 5 de cada 10 cuidadores tienen indicadores o de ansiedad o de depresión o estrés, y sabemos que las 3 condiciones impactan directamente en el cuidado y la crianza de los niños. Además, estos 3 indicadores son más elevados en los cuidadores de niños con discapacidad. Y 1 de cada 100 tienen los 3 indicadores, tanto ansiedad como depresión y estrés. Acá tendríamos un 1% de los cuidadores que tienen una condición, digamos, emocional bastante deteriorada, probablemente a raíz de la pandemia. Entonces, habiendo concluido con estos indicadores, digamos, a nivel, que son cortes transversales, también tenemos indicadores longitudinales, porque un grupo de 339 cuidadores de Lima han participado en las 3 versiones, y a ellos se les ha hecho un seguimiento de sus indicadores. Ahí tenemos las características sociodemográficas, voy a pasar esta información, y voy a mostrar los resultados obtenidos. Lo que tenemos nosotros es, digamos, como determinadas trayectorias del indicador. Entonces, acá tenemos aquellos que no tenían ningún indicador antes de la pandemia, tampoco lo mostraron en el mes de octubre, y luego el indicador apareció en noviembre y este se mantuvo en diciembre. Entonces, este es un grupo de riesgo porque es un grupo que está manteniendo, por lo menos en 2 momentos, el indicador como positivo. También tenemos el grupo que antes de la pandemia no tenía nada y que tanto en octubre, noviembre como en diciembre, en 3 momentos distintos, presenta el indicador positivo, mayor riesgo que este grupo. Y tenemos aquellos que reportaron que también antes de la pandemia tenían el indicador, es decir, que son los que crónicamente tienen la dificultad. Entonces, en función de los indicadores del desarrollo del niño, tenemos estos porcentajes. Lo que llama la atención es que el 10% de los niños no tenían el indicador antes de la pandemia, y luego cuando lo han adquirido, por así decirlo, en octubre, se ha mantenido hasta el mes de diciembre. Si vemos estos indicadores para el área de estrés parental, encontramos que el 34%
tiene un indicador de dificultad para afrontar la tarea parental y no tiene un adecuado soporte, es decir, tiene estrés parental, ese 34% no lo tenía antes de la pandemia, no lo tenía en octubre, no lo tenía en el mes de octubre, comenzó a tenerlo en noviembre y han continuado en diciembre. En función de la salud emocional del cuidador, tenemos que el 48% de ellos tienen indicadores de ansiedad, incluso antes de la pandemia y también en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, hasta aquí algunas conclusiones. Primero, la caracterización de los dos grupos participantes, que digamos son mayormente mujeres, de edad de entre 26 y 45, educación superior completa o incompleta, y que se dedicaban a la atención de la familia y tenían a su cargo un niño. Los niños, principalmente en la muestra de Lima, entre 6 meses hasta 2 años, eran varones y vivían con ambos padres, y solo el 8% tenía esta discapacidad o dificultad en el desarrollo. ¿Cuál es lo principal reportado en los niños? La percepción de que están más quejosos y demandantes en el tiempo de la pandemia. La mayoría de ellos continuaron su educación a través de Aprendo en Casa, de clases virtuales, y de quienes no continuaban, sus cuidadores estaban preocupados por ello. Cerca de un cuarto de cuidadores han tenido alguna dificultad para orientar a sus niños en las tareas escolares en casa, y las dificultades han sido normalmente muy frecuentes. El 13% de los cuidadores consideraban que las clases virtuales no contribuyen al aprendizaje del niño. Otro elemento a nivel de salud reportado es la pérdida de controles de salud o vacunas. Si bien es cierto, son pocos los niños que han salido de sus hogares, pero los que lo han hecho han concurrido a lugares de riesgo y por más de 30 minutos. Los cuidadores sí asumen o por lo menos refieren a adoptar medidas de seguridad contra la COVID, pero sería importante enfatizar un adecuado lavado de manos. Un tercio de los cuidadores no tenían momentos de juego con sus niños. También más o menos un tercio de cuidadores tenían una característica de estrés parental. El cuidado de los niños es especialmente difícil para quienes trabajan y o estudian en casa y al mismo tiempo se dedican al cuidado de los niños. Las dificultades en el estado emocional del cuidador es lo más reportado, especialmente la ansiedad y el estrés. Si vemos factor de vulnerabilidad, tener algún niño con discapacidad es la condición de mayor vulnerabilidad. También, digamos, en los niños con discapacidad se ha descrito preocupaciones por el comportamiento, los cuidadores sienten que no manejan el cuidado de la crianza, se sienten solos, tienen indicadores de dificultades en el estado emocional. Nivel socioeconómico es también un factor de vulnerabilidad, pero, digamos, no es solamente hacia uno de los lados. Hay indicadores en los cuales el nivel B se ve menos favorecido y hay indicadores en los cuales el nivel D es el menos favorecido. Participar en un programa de desarrollo infantil como el CIP es un factor de protección para indicadores del desarrollo del niño y que los cuidadores pueden disminuir sus preocupaciones sobre esto. Otro factor de vulnerabilidad que apareció es que los cuidadores no vivan con la pareja, principalmente, digamos, porque tienen mayores preocupaciones con el comportamiento de los niños y porque no pueden compartir la crianza de sus niños. Los cuidadores que se dedican exclusivamente a las tareas del hogar tenían mayores indicadores de depresión. Los de mayor nivel de instrucción reportaron tener más dificultades para el manejo de las pataletas, y el estrés parental y la ansiedad son las dos dificultades que están siendo reportadas de forma crónica por los cuidadores. Si me queda un poco de tiempo, tenemos aquí lo que Romy hacía alusión a que en esa tercera ronda hemos podido tener, digamos, una participación bastante importante para Piura, Junín, Apurímac, Arequipa y La Libertad, principalmente gracias a la cooperación del Ministerio de Educación que, digamos, tomó la tarea muy en serio en esas regiones, y por ejemplo en Piura tenemos 1.634 respuestas, y voy a hacer un comparativo muy general. Enfatizando además en algunos indicadores en los cuales sobresale Apurímac, dado que contamos con la participación del alcalde de esta región. Entonces, indicadores del desarrollo, generalmente las mayores dificultades están en Lima. Sin embargo, en Apurímac y La Libertad hay un mayor porcentaje de niños reportados como temerosos o miedosos comparado con las otras regiones. En función de los indicadores de acceso a educación inicial, en Arequipa solo el 48% está muy preocupado porque el niño no continúe educación inicial. En Junín, Arequipa y La Libertad, entre el 18 y 19% considera que la educación virtual no contribuye al aprendizaje. Se dan cuenta, es mayor el 13% de los cuidadores de Lima que consideran esto. Y en todas las provincias, entre el 58 y 61%, han tenido dificultades para seguir las actividades escolares de sus niños. Conexión a internet y falta de tiempo son las más reportadas. En relación a las satisfacción de necesidades materiales, lo que encontramos es que principalmente en Lima es donde hay mayores dificultades.
el poco acceso digamos, a los servicios de salud para atender el COVID o para poder perder controles de salud y vacunas está en Lima. Sin embargo, en las provincias de Piura, Junín, Apurímac y Arequipa es mayor el número de familias participantes que han tenido miembros del hogar hospitalizados y o fallecidos a raíz de la COVID. En el comportamiento parental, en Arequipa, el porcentaje de cuidadores que comparte pocos espacios de juego con sus niños son menores. En la libertad, los cuidadores reportan que a raíz de la pandemia dedican menos tiempo de juego con los niños. Ya estoy terminando. En función de la prevención del COVID, en Apurímac hay un mayor porcentaje de niños que han salido de su casa casi todos los días por más de 30 minutos. Luego los indicadores, digamos, se congregan principalmente en Piura como los más preocupantes. En función del estrés parental, encontramos que es en Lima donde hay la mayor cantidad de dificultades. Y en la salud emocional, en Lima y regiones, los indicadores de depresión se distribuyen de manera homogénea. En Piura y La Libertad, la ansiedad está más presente. En Lima y La Libertad, ya también el estrés. Y el porcentaje de cuidadores con alguna dificultad en su estado emocional es semejante, casi el 50% en Lima, Junín, Apurímac y La Libertad. Nada, simplemente para cerrar, que estos son, digamos, los principales equipos que trabajamos que trabajamos de manera continua en esta evaluación continua y que en esta ocasión hemos tenido una especial participación del Ministerio de Educación y de la Municipalidad de Lima. Gracias. Gracias, doctora Noblega, por la presentación. Para el siguiente, el panel, el chat va a estar abierto para que puedan realizar sus preguntas, ¿no? Y también si cada uno de ustedes quiere los resultados, les vamos a pasar también un link ahorita a través del chat para que puedan llenar ahí sus datos y podamos enviarles a su correo electrónico la infografía que tenemos también a detalle con cada uno de los resultados por las regiones. Entonces, es ahora un gusto presentarles a Ariela Luna. Ella es magíster en salud pública, consultora de proyectos del Banco Mundial y Banco Interamericano. Su principal énfasis temático ha sido en el campo materno-infantil y actualmente es miembro de Cooper Infancia y consultora de Atipay Innovación para la Gestión, y ella va a estar a cargo de moderar el siguiente panel. Buenas tardes con todos y con todas. Gracias, Claudia, gracias, Romy, y gracias, Magali, por la presentación. Esta evaluación continua ya en su tercera versión nos deja muchas cosas que procesar, ¿no? Y también pensamos ya, me imagino en la mente de todos ustedes está la idea de priorizar acciones y empezar a trabajar en bien de los niños. Hemos tenido muchas cosas interesantes en esta tercera ronda, dado que no solamente está Lima, sino están las otras ciudades, pero vemos que la realidad con sus matices es prácticamente igual. Para eso hemos organizado dos bloques de comentarios. El primer bloque, que lo conforman dos expertos. El primero es Matías Irarrázaval, que es psiquiatra de niños y adolescentes. Él es profesor asistente de Psiquiatría del Desarrollo de la Universidad de Chile. Es un investigador postdoctoral en lenguaje infantil y psiquiatría del desarrollo. Tiene una maestría en salud pública de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Matías, por favor, tiene 20 minutos y cuando esté terminando aparecerá otra vez mi cara diciéndote que está terminando tu tiempo o ha terminado. 20 minutos, por favor. Muchas gracias, Ariela. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, Matías? Gracias, es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación. Estuvimos conversando bastante con Romy antes de la actividad como para poder participar. Gracias por la invitación, Romy. Y es un gusto estar con Ariela, con José y sin duda, digamos, con Magali, los resultados de la evaluación continua del COVID-19 y poder comentar en un breve tiempo y en forma comparada algunos elementos que tienen que ver con la salud emocional y los efectos en la situación de madres, padres y cuidadores. O sea, hay que reconocer que cuando hablamos de niños, hablamos de cuidadores y por lo tanto es importante también considerarlo. Voy a usar una presentación breve. Así que si me dan un segundo, voy a compartir pantalla. Quisiera saber si se ve bien.
Se ve muy bien, Matías. Gracias. Creo que no está de más decir que la situación del COVID ha afectado a nivel regional y a nivel mundial de una manera que pocos imaginábamos. Yo creo que muchos pensamos cuando partió el COVID que iba a ser un tema endémico. Finalmente reconocemos, ¿cierto?, el efecto pandémico, pero nunca pensamos en Latinoamérica que iba a tener un efecto tan impactante y tan devastador en los diferentes países. Y eso se nota inmediatamente en lo que les estoy mostrando, que es los efectos de la COVID en los objetivos del desarrollo sostenible. Estos objetivos también se conocen como los objetivos mundiales y que se adoptaron por todos los miembros de las Naciones Unidas en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar de que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030, es decir, en 9 años más. Y lo que no hemos dado cuenta es que la pandemia ha afectado directamente a cada uno de estos objetivos de desarrollo y donde se ha visto, por ejemplo, que desde el punto de vista del hambre, reconociendo que la situación es muy diferente en los diversos países de Latinoamérica, pero el hambre ha aumentado en todos los países y en algunos ha sido tan crítico en que se ha visto incluso mortalidad infantil por desnutrición, cosa que en muchos países no veíamos hace un tiempo. También evidentemente la UNESCO ha reconocido de que el efecto en la educación, cuando tenemos 1.250 millones de estudiantes sin una educación formal, también es importante. Y eso tiene repercusión directa en la salud mental de los niños, niñas, adolescentes y también en el funcionamiento de cada una de las familias. Y cuando hablamos del funcionamiento de las familias, el tema laboral también ha sido un tema muy importante. Sabemos que más de 25 millones de personas han perdido sus empleos solamente en los últimos meses en relación a COVID. Y conocemos de la realidad de cada uno de los países de la región que esto sigue incrementándose. Entonces, de alguna manera nos damos cuenta que algunas situaciones que veíamos en proceso de superación o superadas en la región se han retrasado. Y en ese sentido ha sido un golpe fuerte para los objetivos de desarrollo sostenible, pero también para la salud mental. Y de alguna forma, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de elementos sociales, de protección de los niños, hablamos de salud mental. Porque la salud mental no es solamente tener o no tener enfermedad mental, sino que también tiene relación con los determinantes sociales, donde la pobreza, donde la conformación de la familia y las capacidades de la familia desde el punto de vista de trabajo y también de desarrollo socioeconómico son importantes para la salud mental de los niños. Quiero agradecer la exposición anterior, que fue muy completa. Solamente mostrarles un estudio en Chile que muestra una situación similar, principalmente para reflejar de que la situación se equipara en muchos países de la región. Esta fue una encuesta realizada durante el fines del año pasado a más de 6.000 niños y sus cuidadores, donde muestra, por ejemplo, a la izquierda arriba, lo que ha sido más difícil durante esta pandemia para los cuidadores y describe más del 50% que es tener tiempo libre para la misma persona, pero tiempo también para los niños y niñas, y en ese sentido tiempo para jugar, tiempo para compartir, han sido de las situaciones más difíciles. Apoyar a las tareas escolares, 1 de cada 2 cuidadores reconocen que es importante, e incluso trabajar, a pesar de que el teletrabajo se ha transformado en parte de nuestras vidas, trabajar en esas condiciones y especialmente cuando se comparten acciones de cuidado de niños y otros ha sido muy difícil. 41% de los encuestados. A la derecha, sí que ustedes alcanzan a ver, denme un segundo, cómo perciben la situación los diferentes... denme un segundo. Okay. ¿Cómo perciben la situación
Lo siento, es un problema del Zoom al presentar al mismo tiempo, no es tan fácil. ¿Cómo perciben la situación desde el punto de vista del juego? Ustedes se dan cuenta que 52% de los niños siguen jugando como antes, pero casi la mitad ha dejado de jugar o está jugando en forma diferente. Es decir, el juego, sin duda, digamos que se ve afectado. Y también se ha afectado desde el punto de vista de la preocupación de los cuidadores, el hecho de que muchos niños están utilizando más pantallas, que se pueden contagiar. En general también se preocupan de que su relación con los niños ha empeorado y están más irritables tanto los niños como los padres. Y abajo a la derecha ven los cambios de conducta reportados por los cuidadores en relación a los niños, que 61% aumentó su reactividad emocional, 42% aumentó su nivel de actividad como inquietud, hiperactividad, 43% está más desobediente, desafiante y 42% con problemas de concentración. Esa es una situación entonces similar a la reportada anteriormente en un país diferente con una muestra diferente. Y si a esto le agregamos de alguna manera lo que ocurre a nivel de los servicios de salud, nos podemos encontrar con algunos elementos importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es que la mayoría de los países, estamos hablando de 9 de cada 10 países, disminuyeron las atenciones en salud mental. Esto es en las Américas, es decir, esto no es a nivel mundial, es a nivel regional. Y solamente 2/3 pudieron hacer una coordinación multisectorial. Cuando hablamos multisectorial, es que esté educación, por ejemplo, es que esté servicios sociales junto con la respuesta en salud. Y el financiamiento de salud mental solamente aumentó en 17%, es decir, la mayoría de los países no consiguieron aumentar su presupuesto en salud mental durante la pandemia. También se ve que la mayoría de los países tuvieron alteración de los servicios de salud, también de las escuelas, de los lugares de trabajo, y la mayoría de los países también vieron alterados los servicios de psicoterapia y el financiamiento para salud mental. De esa forma, uno se da cuenta de que no solamente se produce un fenómeno en las familias, sino que también un fenómeno de los servicios de salud que se ven con una mayor demanda y con una oferta que está más limitada por la capacidad de los equipos y una oferta que incluso está disminuida por el funcionamiento de los servicios. Muchos países y de la región y a nivel mundial reaccionaron frente a esta situación muy clara desde el punto de vista de la salud mental y el bienestar de los niños, con una serie de orientaciones y documentos que permitieran a los equipos poder atender adecuadamente y poder tener más información acerca de cómo ayudar a los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Ustedes ven algunos ejemplos que fueron desarrollados en el programa o subsistema Chile Crece Contigo, ese subsistema promocional preventivo de Chile que incluye a niños desde la gestación hasta los 9 años y que básicamente busca tratar de promover el bienestar, ¿cierto? Y una buena salud mental para los niños, al igual que la salud física. Hay muchos documentos entonces que tienen como orientación cuidar adecuadamente a los niños, niñas, adolescentes. Uno de los fenómenos que vimos en el país es que se redujeron los controles sanos, es decir, los controles de salud habituales en infancia con los pediatras, con los médicos generales, pero también se redujeron en general las consultas de salud. Se trabajaron también fichas para poder revisar las situaciones de emergencia con la familia, con los niños, niñas, adolescentes y mucho otro material. Esa fue parte de la respuesta de muchos países a esta situación en que se veía empeoramiento del bienestar socioemocional de los niños. Y acá, por ejemplo, hay elementos en relación al uso de la tecnología. Yo creo que los que están escuchando reconocen de que la tecnología mostró una serie de fenómenos que son muy interesantes. De partida, un empeoramiento de la brecha, es decir, aquella población que no tenía acceso a medios tecnológicos recibió menos atención y tuvo menos capacidad de poder acceder a ciertos beneficios que el resto de la población. Muchos lugares basaron la educación en educación a distancia, en teleeducación,
Y eso entonces obligó a muchas familias a poder invertir en tecnología, pero muchos otros también vieron limitada la capacidad de poder participar si no tenían medios tecnológicos. Pero incluso aquellas familias que tenían los medios tecnológicos vieron con dificultad cómo los niños empezaban a aumentar sus horas de acceso a las pantallas, de exposición a las pantallas, y por lo tanto los efectos de una exposición aumentada que incluía, por ejemplo, alteraciones del sueño, irritabilidad, problemas de concentración, entre otros. Entonces, recomendaciones en relación a eso fueron bien recibidas. También cómo trabajar a distancia o cómo trabajar en casa, reconociendo que para los cuidadores, madres, padres que trabajaron en la casa mediante teletrabajo, tenían que hacer múltiples funciones, cuidar a los niños, encargarse de las tareas, tratar de conectarse a las reuniones y tratar de hacer trabajo. Todos esos elementos afectaron la crianza, lo siguen afectando, y fueron elementos que se incluyeron en estas recomendaciones para tratar de reducir el efecto en los niños. Pero también nos dimos cuenta de que la población necesitaba información que fuera de buena calidad. Ustedes conocen el fenómeno de infodemia, un exceso de información acerca de la pandemia que provoca que muchas personas realmente se saturen desde el punto de vista de la capacidad de poder atender, ¿cierto?, tanta información. En el caso de Chile se logró centralizar la información en una plataforma que se llama Saludablemente, donde una de las pestañas corresponde a padres, cuidadores y profesores. Entonces, en una pestaña específica se puede abrir toda la información gubernamental sobre cómo mejorar la capacidad de los cuidadores, de parentalidad, de crianza y también de los profesores durante esta pandemia. Se habilitaron, al igual que en muchos otros países, teléfonos. En el caso de Chile había un teléfono que se utilizaba habitualmente, pero se habilitó una opción directa para salud mental y se contrataron a más de 80 psicólogos para poder hacer atención telefónica y también atención a distancia. Y también necesitábamos, perdón, a lo mejor le puedo mostrar el video. Sí. Dime, ¿en qué te puedo orientar? Te comento, la verdad es que yo estoy con varios problemas, creo yo, que de tipo emocional. Hemos visto cómo esta pandemia ha azotado brutalmente la salud mental de las personas en nuestro país. Y la plataforma que ha sido utilizada por muchas personas. Más de un 73% de las consultas que tenemos en el Hospital Digital son por síntomas ansiosos. Y es por eso que seguimos trabajando en esta mesa para apoyar a toda esa población que lo necesita. La mesa de expertos Saludablemente busca poder levantar todas las acciones, potenciarlas y extenderlas para tratar de mejorar la salud mental en esta situación de pandemia. Quiero agradecerte por haberme escuchado, por haberme orientado, y yo de verdad que me quedo ahora mucho más tranquilo después de haber conversado contigo. Gracias, Víctor. Esta plataforma permitió la atención de más de 120.000 personas durante los últimos 3 meses y mañana se va a lanzar una extensión de la plataforma donde las personas van a poder tener una intervención breve de hasta 4 sesiones por el mismo prestador, por el mismo terapeuta. Y después se pretende extender la posibilidad de atención hasta 8 o 12 sesiones, que ya es más cercano a lo que puede ser una intervención breve en psicología. Pero también necesitábamos, de alguna manera, mejorar la información técnica de los equipos. Lo que era, por ejemplo, intervenciones en neonatologías, en poblaciones específicas de protección, en personas con autismo y tantos otros grupos vulnerables y vulnerados que era necesario entonces apoyar. Y para eso entonces se realizaron un montón de orientaciones específicas desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. No quiero extenderme sin comentar lo importante, es cierto, que entender de lo que vale que el niño sepa colocar Neptuno en el universo. No es tan importante, sino que saber dónde está. O qué es lo que tiene desde el punto de vista emocional, dónde está su tristeza o su rabia.
Lo que le quiero decir con esto de un escritor español es básicamente comentar la necesidad de incorporar los elementos de salud mental en la política pública en reacción a la pandemia. No solamente es necesario considerar elementos de la salud física, sino que la única manera de poder salir adelante de esta pandemia es también incluir no solamente acciones, sino que financiamiento adecuado para salud mental. Y termino con algunas nuevas iniciativas que se han desarrollado desde el punto de vista del Ministerio de Educación. Se hizo un consejo de educación, un consejo asesor para poder abrir las escuelas, donde se incluyó a muchos doctores y a muchos miembros del Ministerio de Salud. De primera vez que el Ministerio de Educación de forma tan categórica incluye salud en sus acciones. Y si ustedes se fijan, el Ministerio de Educación incluye diferentes etapas como para poder volver a las escuelas, que es el estado actual donde estamos. Y en la etapa 2, que es lo que comienza la próxima semana, se incluye apoyo socioemocional, que ustedes lo ven abajo a la derecha. Esta primera vez de que se incluye por el Ministerio de Educación apoyo socioemocional como para poder hacer un trabajo coordinado con salud. Y eso incluye sin duda el trabajo con las familias, un trabajo para que los cuidadores tengan capacidad y se puedan involucrar en la educación, pero para también poder integrar con los niños, niñas y adolescentes esta experiencia tan definitiva y tan peculiar que es la pandemia. Algunos cuentos que fueron desarrollados nacionalmente y que se han hecho en otros países y que han permitido entonces reconocer, y con esto termino, esta crisis como una ruptura, un tiempo que reactiva todas las angustias de separación, de abandono, que produce una pérdida del sentimiento de la continuidad, y que muchas veces las narraciones que podemos hacer dentro de la familia, que podemos hacer con estos materiales que se desarrollan a nivel gubernamental, pueden mejorar lo que es la reactivación de este sentimiento, para darle una continuidad y para darle un orden. Y entonces, como lo que dice Michel Petit, es como si el caos interno se apaciguara, tomara forma. Muchas gracias. Gracias, Matías. Gracias, Matías, por tu exposición y por compartir tu experiencia. Ahora quiero dar la bienvenida al panel a José Causadías, docente de Stanford School of Social and Family Dynamics, maestría en psicoterapia de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en psicología infantil y múltiples publicaciones sobre desarrollo infantil y apego seguro. José, tienes 20 minutos para tu exposición y cuando esté a 5 minutos para terminar aparecerá mi imagen y nuevamente a los 2 minutos. José, estamos atentos a tu presentación. Muchísimas gracias, Ariela. Voy a presentar ahora, a ver si pueden ver bien todos la presentación. Se ve bien, José. Perfecto, sí. La verdad quiero empezar por agradecer la invitación a la doctora Magali Noblega, a Romy Ríos. También quiero agradecer al doctor Matías Irazábal por su presentación, que ha sido estupenda las presentaciones hoy. Es un verdadero honor formar parte de esta discusión. Y mi intención hoy es compartir con ustedes algunas ideas y algunas reflexiones a partir de los hallazgos de esta reciente encuesta tan importante sobre el desarrollo infantil en Perú. Contarles un poco que yo trabajo desde Estados Unidos y tengo el placer de colaborar con la doctora Magali Noblega y otros colegas en Latinoamérica en temas que tienen que ver con desarrollo infantil y ahora mucho más en temas que tienen que ver con el COVID. Muy bien. Este es un poco el plan que tengo para hoy. Me voy a enfocar en 3 tipos de indicadores que fueron publicados en el informe: indicadores del desarrollo, indicadores de la educación
indicadores del estrés parental y la salud mental. ¿Me pueden escuchar? Sí, ahora sí, José. Estos 3 indicadores, me voy a enfocar en indicadores del desarrollo, de la educación y del estrés, porque tienen una significación importante para la salud infantil y familiar. Y voy a terminar con unas conclusiones y direcciones futuras. Para empezar, quiero felicitar al equipo de Perú por este importante esfuerzo. He tenido la oportunidad de leer el informe. Participo en esfuerzos similares en otros países en Latinoamérica y creo que lo que se está haciendo en Perú es pionero. Lo que se está haciendo en Chile también, que presentó el doctor Irazábal, es también de altísimo nivel, y eso que es una contribución importantísima de los trabajadores del desarrollo de la salud mental a poder encontrar mecanismos para aliviar las consecuencias negativas de esta pandemia en el desarrollo infantil. Voy a empezar entonces con los indicadores del desarrollo presentados en el informe. Uno de los aspectos que me interesa resaltarles es la importancia de enfocarse en niños con discapacidad en este informe. Como sabemos, los niños con discapacidad tienen desafíos importantes en lograr algunas metas del desarrollo y usualmente no reciben la atención que necesitan. Entre los hallazgos del informe que me interesaría resaltar está que presentó la doctora Noblega. Un hallazgo llamativo es el aumento de quejas, demandas, temor y nerviosismo en niños con discapacidad a partir de esta encuesta en Perú. Este es un hallazgo muy llamativo en conexión al maltrato infantil. Yo tengo parte del entrenamiento que tuve en maltrato infantil. Quiero que sepan que el estrés parental y la discapacidad son factores de riesgo para el desarrollo de conductas de maltrato de los padres, ¿no? Maltrato no se limita al abuso físico o sexual. Maltrato incluye la negligencia y también incluye el abuso emocional. Y esto puede ser perpetrado por un adulto, un cuidador, madre, padre, tíos o cualquier otra persona. Entonces sabemos, porque tenemos evidencia que quiero compartir, que el riesgo de maltrato es aumentado en niños con discapacidad. Entonces, veo con preocupación que si estos niños, en el contexto de una pandemia global que afecta a Perú de manera única, han aumentado sus quejas, demandas, temores y nerviosismo, eso sumado a los hallazgos de estrés parental, apunta a un problema latente de maltrato infantil que debemos indagar, ¿no? Un poco lo que quiero hacer hoy también es plantear algunas direcciones futuras. El problema que tenemos es que el maltrato infantil puede ser difícil de detectar y detener durante esta pandemia. Tenemos problemas metodológicos en poder documentar la incidencia del maltrato. Esta excelente encuesta, por ejemplo, funciona como un autorreporte de parte de los cuidadores, y eso puede tener dificultades para detectar el maltrato, porque los autorreportes no suelen ser mecanismos óptimos para detectar el maltrato. La gente no suele confesar que maltrata, lo detectamos a partir de otras instancias. Una de las maneras que tenemos para detectar esta evidencia en inglés, lamento que mucha de la evidencia que comparto, pero les voy a traducir, es que tenemos evidencia emergente de que al cerrar las escuelas, como ha pasado en Chile, en Perú, en otros países de Latinoamérica en distintos momentos, hemos inhibido los mecanismos de detección del maltrato infantil. Incluso en pre-kinder o kinder, ¿sí? Porque los maestros suelen a veces detectar instancias de maltrato a partir de la conducta infantil. Tenemos evidencia que hace más preocupante aún el hallazgo que presenta el informe. Por otro lado, el hecho de que muchos cuidadores
estén reportando que están quemados, que están sobrecargados, que tienen dificultades compatibilizando el trabajo y el cuidado de los niños. También aumenta la propensión al maltrato infantil. Y este es un tema que me alarma mucho y me preocupa mucho. Así que el primer desafío que quiero compartir, a partir de la evidencia que ustedes han recabado en Perú, es cómo detectamos y detenemos el maltrato infantil durante la pandemia. ¿Cuáles son las acciones, las políticas, los mecanismos para poder identificar los niños que están en riesgo durante la pandemia? Y tengo entendido que ya es un tema que se está trabajando en Perú, pero quería enfatizar que es un tema urgente porque muchos de estos niños no tienen una voz, no pueden denunciarlo, no van a la escuela algunos, y es un tema que requiere una concertación multidisciplinaria. Tenemos que pensar en visitas a domicilio, tenemos que pensar en tener un seguimiento a niños en riesgo que ya habían reportado maltrato antes de la pandemia. Tenemos que buscar soluciones creativas, porque para mí este es un desafío de los principales, es el riesgo de maltrato, ¿sí? Infantil. Bien, el segundo aspecto en el que me quiero enfocar son los indicadores de la educación. La importancia de entender el impacto de la pandemia en el aprendizaje y el rendimiento académico. Tenemos evidencia creciente de que la pandemia va a tener va a cobrar un peaje en el desarrollo cognitivo de los niños que tienen dificultades para mantener atención constante. Algunos de nuestros niños horas delante de la computadora, si tienen el privilegio de tener una computadora y poder asistir a clases a distancia, pero la pandemia ha tenido un efecto importante en el aprendizaje y el rendimiento académico. Quiero resaltar un hallazgo del informe que habla de que sobre el 60% de la educación en la muestra que se evaluó reporta que realiza educación a distancia. Y ese es un aspecto significativo porque no todas las familias estaban preparadas para esta transición. No a todos los niños este tipo de aprendizaje les beneficia. Tenemos desafíos de la educación a distancia que la doctora Noblega, el doctor Irazábal ya comentaron, ¿sí? Los desafíos tienen el potencial de aumentar las desigualdades que experimentamos en Perú y en otros países latinoamericanos. Conexión al Internet. Sabemos que en los entornos urbanos es más asequible que en los entornos rurales. Me encantó leer los reportes individuales de distintas regiones en Perú, pero es un tema que tenemos que tomar en cuenta. El acceso a las computadoras, la fatiga y la alimentación infantil. Tenemos problemas crónicos de malnutrición y desnutrición infantil en nuestros países. Cómo la pandemia puede agravar esto cuando los niños tienen que aprender. De nuevo, si en los colegios se podía detectar a veces el maltrato infantil, en los colegios también se podía detectar problemas de malnutrición y desnutrición. Y uno de los problemas que tenemos con esta tormenta perfecta del COVID es que lamento que muchos niños se han caído del radar y no podemos entonces supervisar o detectar problemas de alimentación. La calidad de la enseñanza. Muchos maestros, mucho personal docente tiene también un desafío en adaptar el estilo que tenían de enseñar, especialmente los que nos hacemos mayores. ¿Cómo aprendemos a enseñar a partir de esta plataforma de Zoom, por ejemplo? Entonces, estos son desafíos importantes en el ecosistema de aprendizaje de los niños. La conexión, la computadora, la alimentación, la iluminación, la fatiga, la motivación de los docentes. Tenemos problemas acá en Estados Unidos con huelgas porque docentes están demandando que sean vacunados antes de poder volver al salón de clase en persona, pero tenemos un problema de acceso a las vacunas que es importante también. Y para hacerlo, para poner tal vez una cereza encima del pastel, los cuidadores, las madres, padres, tíos, cualquier persona que se encarga de cuidar a los niños, también están abrumados y ocupados y a veces no pueden continuar las labores de aprendizaje
haciendo tareas con los niños. Entonces la pregunta es, ¿cómo evaluamos si los niños están cumpliendo con las metas educativas y de aprendizaje? En el caso de niños hasta los 6 años, preparación para, por ejemplo, aprender y escribir. Unas poblaciones que me preocupan a mí en particular son los niños rezagados, los niños que ya estaban mostrando problemas de aprendizaje antes de la pandemia. La discapacidad, como ustedes saben, hay discapacidades visibles y hay discapacidades invisibles. Los problemas de aprendizaje son un tipo de discapacidad invisible. Entonces, los niños que están rezagados. Hemos perdido niños también que no se han matriculado a la escuela. Entonces, ¿cómo desarrollamos programas? Y estoy seguro que en Perú ya están trabajando en eso, para poder identificar a esos niños que no están matriculándose, que ya tenían dificultades, y poder apoyarlos de una manera que puedan mantener el ritmo de su educación. Ahora, como psicólogo del desarrollo, cometería un pecado mortal si solo les hablo de los beneficios de aprendizaje del entorno educativo. Las escuelas son también oportunidades privilegiadas para desarrollar relaciones de pares. Y las relaciones de pares son fundamentales para el desarrollo emocional. Entonces, una fuente de preocupación que tenemos o de fuente de atención que debemos es si el hecho que las escuelas están cerradas o limitadas, o que no puedes jugar con niños porque debes mantener un distanciamiento físico, o que comunicarse a través de una máscara hace el juego más difícil, tenemos que preguntarnos si las escuelas están cerradas o si las escuelas están parcialmente abiertas, hasta qué punto eso afecta las relaciones de pares que son tan importantes para niños y adolescentes. Las escuelas son entonces un importante ambiente de desarrollo emocional. Los niños aprenden a aprender en la escuela, pero también mantienen relaciones que les permiten desarrollar habilidades de autorregulación emocional, esperar turnos, preguntar a la otra persona, pedir disculpas, resolver conflictos, ¿no? Tenemos evidencia preliminar en inglés, la mayoría desafortunadamente que yo manejo, de que la pandemia está poniendo un impuesto adicional en los padres y en los maestros en la adaptación de las tecnologías que permitan a los niños aprender. Y esto tiene un impacto en el bienestar de los niños. Tenemos otros estudios que muestran que el aislamiento social y la soledad de niños, niños pequeños y adolescentes, también está siendo importante durante la pandemia y puede tener un efecto negativo en el desarrollo de los niños. Entonces, a partir de esta evidencia, les quiero proponer un segundo desafío. ¿Cómo promovemos el aprendizaje y las relaciones de pares durante la pandemia? Quiero lanzarles una invitación al desarrollo de proyectos piloto. En Latinoamérica he notado, y mis colegas también, que tenemos una tendencia a desarrollar grandes proyectos que tienen gran envergadura, en algunos países, no sé tanto en Perú, y que requieren gran financiamiento, pero también debemos pensar en la importancia de desarrollar pequeños proyectos pilotos en distintas partes del Perú y de nuestros países para entender, hombre, ¿qué pasa si desarrollamos experimentos en donde los niños pueden aprender en grupos pequeños? Y eso yo siento que es importante porque el aprendizaje es una experiencia colectiva y funciona mejor en los niños en el contexto de relaciones de pares. Así que ese es un segundo desafío que quería compartir. El tercer aspecto que quiero discutir con ustedes hoy tiene que ver con los indicadores del estrés parental y la salud mental. Es muy importante el énfasis que este informe ha dado a entender el impacto del estrés parental en la salud mental. El estrés parental, como saben, inhibe el desarrollo emocional de los niños. Y entre más pequeños son los niños, hasta cierto punto, su propia regulación emocional es un reflejo de la regulación emocional de los padres. Tenemos evidencia reciente que los padres juegan un papel central en aliviar los niveles de ansiedad de los niños y que los propios sentimientos de sobrecarga emocional de los padres juegan un papel en el desarrollo de problemas de salud mental en los niños. Quiero resaltar un hallazgo importante del informe. La mitad de los encuestados reporta dificultades en reconciliar el trabajo y el cuidado de los niños. Y
Y esto es incluso más llamativo cuando pensamos que la mayoría de los encuestados son mujeres. Entonces hay una carga feminizada, si tenemos que hablar de género, en este efecto de esta pandemia, en que muchos adultos que cuidan niños estén abrumados, ¿sí? Especialmente niños pequeños. Creo que es importante también como direcciones futuras identificar factores de riesgo. Sabemos por evidencia emergente en otros países que el tener al menos una cantidad mínima de ahorros o no tenerlo puede ser una fuente de estrés importante para los padres. Tener un trabajo seguro y confiable también, o haber perdido el trabajo. Tener apoyo familiar, ya sea financiero o emocional o físico. Y tenemos que entonces un poco interrogar cuáles son los factores que pueden aliviar o aumentar el riesgo de los padres a desarrollar estrés parental. Un aspecto innovador que está emergiendo a partir de que aprendemos más de la pandemia, el desarrollo de la salud mental, tiene que ver con espacios de recreación y el juego. Y me gustó mucho cómo la encuesta incluyó preguntas sobre oportunidades de juego con los niños. Hay evidencia preliminar que quiero compartir de la importancia de mantener espacios verdes, abiertos, parques, complejos recreacionales para promover la salud mental, el ejercicio físico y aliviar un poco la carga de estrés parental. Así que tengo la oportunidad de hablar, ustedes hay un grupo variado de personas con distintos niveles de responsabilidad en el quehacer público. Pienso que es importante mantener este debate, que no debemos tratar los espacios verdes y los espacios recreativos simplemente como aspectos de ocio o aspectos que tienen que abrir de último en nuestros países, pero se deben priorizar porque tienen un efecto en el cuidado parental. El tercer desafío que les quiero proponer es la pregunta de cómo apoyamos a los cuidadores desbordados durante la pandemia. ¿Qué mecanismos el Estado, los estados centrales, los estados municipales, las organizaciones de interés privado, las universidades podemos jugar en desarrollar intervenciones y continuar iniciativas que apoyen a los cuidadores, especialmente como hablaba la doctora Noblega, en el caso de padres, madres de familias uniparentales o familias que han perdido un ser querido durante la pandemia, o familias que han sido afectadas por el desempleo, o familias que tienen niños con discapacidad, o todos los anteriores, ¿sí? Creo que es un tema importante porque sabemos por la evidencia que los cuidadores cuando están desbordados que tienen efectos importantes en el desarrollo de los niños. Inhibe el aprendizaje y también puede facilitar el riesgo de maltrato. Por último, quiero compartir algunas conclusiones. Un minuto, por favor. Un minuto, sí. Discúlpame. Un minuto, sí. por favor. Quiero compartir unas conclusiones y direcciones futuras. Quiero hablarles la importancia de entender el impacto de la pandemia no solo en individuos, pero en el sistema familiar. Entender el impacto de la familia distante, que es muy importante en nuestra cultura. Por ejemplo, abuelos, tíos, que tal vez no vivan en el núcleo familiar. Es importante entender cómo la pandemia los afecta. Tenemos que también desarrollar indicadores a nivel comunitario y de vecindario, porque los servicios médicos que va a hablar el doctor Irazábal de salud, que tenemos acceso, tienen un impacto en el bienestar de los niños. Tenemos que desarrollar indicadores del rol en la participación en actividades recreativas, culturales y religiosas, y hasta qué punto eso alivia el estrés que estamos experimentando y favorece el desarrollo socioemocional de los niños. Y por último, tenemos que priorizar el papel central de las mujeres y las madres y atender a la salud reproductiva durante esta pandemia. Esta es mi información de contacto. Me encantaría conocer ideas que tengan, así que por favor siéntanse libres de escribirme para conocer más del trabajo importante que se está haciendo en Perú. Muchas gracias. Gracias, José. Muy interesante. Tomamos tus desafíos en cuenta que nos van a permitir resolver
algunas cosas, pero como ustedes saben, el Perú está siendo fuertemente golpeado y esta encuesta nos permite ver todo el nivel de estrés que tienen los cuidadores, las cuidadoras, y eso se transmite a los niños y los riesgos que muy bien nos han puesto Matías y José. El riesgo de maltrato infantil, el riesgo de ansiedad, el riesgo de una serie de salud, ¿no? Se han dejado, 7 de cada niños no tienen acceso. Y lo que ponía José es de espacios de detección, por ejemplo, de maltrato, de retraso, de exposición. Esos espacios eran muchas veces las escuelas y los establecimientos de salud y hoy no están, porque los niños no van, etcétera. Entonces hay un círculo muy cerrado del cuidador con el niño que no permite, digamos, probablemente no va a permitir detectar una serie de cosas. Y justamente este panel es para identificar eso y trabajar en conjunto algunas medidas. Aquí nos acompañan la viceministra de Educación, la viceministra del MIDIS, un alcalde, que son los funcionarios, digamos, que van a trabajar todas estas experiencias, ¿no? Entonces, pasamos por temas de tiempo a el tema, y el otro tema que no quiero dejar de mencionar es el tema de los niños con discapacidad. O sea, si hay un fuerte, en la encuesta sale fuertemente y en los dos relatos, el tema de los niños con discapacidad, que hay que mirar y hay que proteger mucho más, porque en este momento son los más vulnerables, y el tema de la presión a la que se someten esos cuidadores, en general todos los cuidadores, pero en especial estos cuidadores y cuidadoras de niños con alguna discapacidad, ¿no? Y sobre todo también mujeres que trabajan, mujeres solas que enfrentan el tema de apoyar a sus niños en el aprendizaje y además atender la casa y además hacer teletrabajo. Eso no se ha considerado, por lo menos en nuestro país, en la legislación laboral, ¿no? Muchísimas gracias, Matías y José. Y ahora pasamos al segundo bloque de comentarios de panelistas, y quiero presentar a Claudia Benavides, perdón, estoy cruzando quiero presentar, vamos a contar con la participación del alcalde de la Honorable Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Percy Godoy Medina, quien viene desarrollando diferentes acciones a favor de la primera infancia en la región Apurímac. Bienvenido, señor alcalde. Usted tiene 5 minutos para desarrollar su presentación, por favor. Cuando falten 2 minutos, va a verme aparecer otra vez en la pantalla para que sepa que le faltan 2 minutos. Y por favor, respetar el tiempo para tener los siguientes panelistas. Muchas gracias. Bienvenido, señor alcalde. Tiene el micro. Muchas gracias por la invitación, doctora Ariela. Muy buenas tardes, apreciados autoridades de la sociedad civil, Coopera Infancia, Fundación Baltasar y Nicolás y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Saludar a la viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDIS, doctora Claudia Benavides Vizcarra, a la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Quilla Miranda Troncos, a todos los ponentes y profesionales conectados a este webinar. Para mí es un honor de poder participar en esta ponencia con la finalidad de poder compartir diferentes experiencias que como Municipalidad Distrital de San Jerónimo de la provincia de Andahuaylas y la región de Apurímac estamos trabajando. Con respecto a la evaluación continua del impacto de la COVID-19 en indicadores del desarrollo de niñas y niños menores de 6 años en nuestro país. Para dar a conocer que el distrito de San Jerónimo, la provincia de Andahuaylas, la región de Apurímac, cómo estamos desarrollando el trabajo correspondiente en la primera infancia, hemos desarrollado los siguientes temas. La municipalidad, en coordinación con el sector salud, realizó la entrega de suplementos de hierro, micronutrientes, a niñas y niños menores de 3 años, con el objetivo, por supuesto, de poder continuar con la estrategia de prevención y tratamiento de niños con anemia, con el fin de cumplir con el decreto supremo y el aislamiento social obligatorio. El equipo técnico, la promoción de salud de la municipalidad visitaron casa por casa para realizar la entrega de suplementos de hierro y micronutrientes a niñas y niños del distrito. En el tema preventivo, ¿no? En este caso de niños de 4 a 5 meses hasta los 6
meses se hace el tamizaje de hemoglobina, tratamiento preventivo, niños sin anemia, ¿no? Con la finalidad de poder contribuir a mejorar el estado de salud y el desarrollo prioritariamente de la población infantil de menores de 3 años y mujeres gestantes, para poder permitir el progreso económico y social de todos los geronimianos con inclusión y equidad social, comprometiéndonos a proteger la nutrición infantil, reducir la anemia, la desnutrición crónica infantil, y que todos los niños tengan acceso al control de su salud y su vacunación completa a nivel de todo el ámbito del distrito de San Jerónimo. En la actualidad, la municipalidad tiene conformado su instancia de articulación local activo, además del equipo multisectorial de lucha contra la anemia. A la fecha contamos con un plan de trabajo aprobado para crear e implementar el área de primera infancia en el marco del Decreto Supremo 03-2019 del MIRIS, aprobado el 19 de julio. Asimismo, se tiene una gestión y articulación con programas sociales del MIRIS que están diseñados bajo el enfoque de ciclo de vida. Es así que a la fecha se trabaja con el sector salud, educación, vivienda, el MIRIS, para poder garantizar el acceso al paquete integrado. El trabajo no solo es con las instituciones, también estamos involucrando a las autoridades comunales, ¿no? En este caso los presidentes, entendiendo de que San Jerónimo, nuestra realidad siendo el distrito más poblado de la región de Apurímac, tenemos la población eminentemente productor agrario, ¿no? El 80% nos dedicamos a esta actividad importante, y es en este sector lo que estamos trabajando. Desde que asumimos la gestión hemos implementado un trabajo estratégico de proyectos productivos, por ejemplo, que son bandera de Apurímac, de San Jerónimo. Hemos fortalecido a 60 asociaciones productoras que ahora tienen el apoyo de la municipalidad y del gobierno central a través del Ministerio de Agricultura. Hemos logrado, en este caso, desarrollar varios proyectos, por ejemplo, el tema de la crianza de cuy. Fortalecemos a las familias de las comunidades para poder garantizar la alimentación familiar, básicamente, pero también para poder garantizar la economía sostenible de la familia. Entonces, San Jerónimo se ha convertido en un distrito potencial en el tema de la crianza del cuy. Lo mismo con el tema de un producto bandera, que es la quinoa, ¿no? Nosotros, como autoridad, estamos trabajando, fortaleciendo a las asociaciones productoras de quinoa, por ejemplo, ¿no? Se ha logrado exportar el año pasado a través de la cooperativa agroindustrial Machu Picchu de San Jerónimo, ¿no? A Francia. Se está exportando este producto a Francia, pero también se está enfocando pues en el consumo de este alimento importante para las familias jeronimianas. Podemos ir detallando otras actividades también, la crianza de trucha, hemos fortalecido, y San Jerónimo constituye ahora, desde el año pasado hemos trabajado con las asociaciones aprovechando las 14 lagunas que tenemos y la siembra y cosecha del agua que estamos realizando en cabecera de cuenca, ¿no? Entonces, hemos fortalecido a los productores, apoyándolos directamente con la finalidad de generar los ingresos económicos, y que estos alimentos han servido para el proceso de la pandemia inclusive, ¿no? Alimentos que no han faltado. Hemos hecho los mercados móviles, llevando barrio por barrio los alimentos directamente de la chacra a la olla, ¿no? En este caso, con las mismas asociaciones. Entonces, estamos trabajando en los diferentes sectores, pero también concientizando de que la alimentación que nosotros estamos proveyendo, en este caso, trabajando articuladamente con las asociaciones, tenga énfasis en un consumo familiar. Muchísimas gracias. En cuanto a las acciones de salud mental, el cuidado de niños, nosotros hemos gestionado y hemos instalado ya, gracias al Ministerio de Salud, el Centro de Salud Mental Comunitario. Está funcionando en el distrito de San Jerónimo y que está resolviendo los problemas post, en este caso, pandemia, en el contexto de que no estamos tan solamente en un problema de salud, sino hay un problema social, hay un problema económico,
hay un problema político y en el contexto social se está atendiendo en este caso a las personas, ¿no? Y también la instalación de la Comisaría de la Familia Provincial para el tema de la violencia familiar, que es un problema que nos está en realidad preocupando bastante a las autoridades. Estamos haciendo un trabajo conjunto desde que se ha creado, hemos instalado la Comisaría de la Familia, que está interviniendo a nivel de la provincia de Andahuaylas y su funcionamiento es en San Jerónimo. Hasta la fecha se han atendido más de 850 casos de violencia familiar dentro del proceso de pandemia. Entonces, también este problema social se está trabajando con las diferentes instituciones de la mano y, por supuesto, la municipalidad desarrollando las diferentes actividades. Muchísimas gracias, un saludo, Dios mediante, estaremos siempre ante el llamado para poder participar y poder compartir las experiencias. Gracias, doctora Ariela, y a todos los participantes también. Muchísimas gracias, señor alcalde, y lo felicitamos por sus acciones en San Jerónimo, que siempre ha sido un distrito que ha demostrado que se preocupa por su población, y al igual que Apurímac. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias. Y ahora le damos pase a la licenciada Claudia Benavides. Ella es viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Claudia, por favor, tienes 8 minutos para... Cuando me veas aparecer, significa que faltan 2 minutos para terminar. Ya. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, doctora Luna, por la bienvenida. Muchas gracias, Claudia, Romy, Magali, a los panelistas, a todos por sus valiosos comentarios, exposiciones. Quiero agradecer, bueno, primero la invitación a este evento, porque no solo nos llama por ser servidores públicos, sino también porque muchos de nosotros somos padres y madres de niños menores de 6 años y definitivamente nos vemos reflejados en estos resultados que hoy nos han presentado y que nos preocupan grandemente porque afectan los intereses de nuestros niños, nuestras niñas y también de los cuidadores, ¿no? Y nos ponen en agenda que tenemos que hacer muchísimo aún por la infancia. Saludamos este espacio, saludamos a Cooperinfancia, a la Fundación Baltasar y Nicolás, a la Pontificia Universidad Católica del Perú por esta gran iniciativa de trabajo, pues nos pone a disposición de todos lo que trabajamos por el desarrollo infantil temprano, información valiosa, pero más aún nos hacen un llamado a la acción, así como cuando me llegó la invitación para poder atender este evento, es la palabra y la frase que creo que define nuestra participación aquí, es un llamado a la acción, y no solamente para los niños y las niñas, sino también para los cuidadores de estos niños y niñas, tal como nos estaban exponiendo en temas de salud mental hace un momento. No puedo dejar de mencionar también que desde los últimos años y de diferentes frentes, como este espacio, por ejemplo, hemos venido trabajando en temas vinculados al desarrollo infantil temprano, ¿no? Por ejemplo, tenemos un marco de política de desarrollo e inclusión social con ejes en la primera infancia. También tenemos una estrategia de gestión territorial primero en la infancia que compromete las acciones de 3 niveles de gobierno, tanto el gobierno nacional, regional como local. También tenemos un presupuesto orientado a resultados del desarrollo infantil temprano de naturaleza multisectorial e intergubernamental. Y también tenemos un programa, por ejemplo, desde MIDIS, muy importante como es Cuna Más, ¿no? Entonces, creo que nos da un marco de oportunidades a la vez de diferentes desafíos en la implementación y ahora sobre todo en este contexto de pandemia, ¿no? Que nos ha tocado vivir y en donde los resultados encontrados gracias a esta encuesta son sumamente relevantes, ¿no? Considerando este marco, permítanme a mí compartir con ustedes algunas de las acciones que venimos implementando desde el MIDIS, ¿no? Voy a categorizarla en diferentes temas. Uno de ellos es el acceso a servicios de salud y educación inicial. He mencionado que tenemos la estrategia de gestión territorial primero en la infancia y intervenciones regulares intemporales del Programa Nacional Cuna Más y Juntos,
con estos, digamos, tanto como la estrategia y con las intervenciones temporales, hemos promovido el acceso al paquete de servicios priorizados para los niños y niñas menores de 12 meses, principalmente en DNI, CRED, vacunas, suplementación preventiva y tratamiento de anemia, más el acompañamiento familiar, ¿no? Este acompañamiento familiar se ha dado de forma remota en el contexto de pandemia y ha implicado una adecuación de los servicios implementados desde CUNAMAS, ¿no? También tenemos mecanismos de incentivos en el sector lidera, tales como el FED, el Fondo de Estímulo para el Desempeño, y el sello municipal, donde también se han adecuado estos indicadores y metas al contexto, priorizando la mejora de acceso a servicios de la primera infancia, ¿no? Entonces, desde el FED, por ejemplo, hemos impulsado la recuperación de la entrega de los servicios preventivos vinculados a la prevención de la anemia, a mejorar la disponibilidad de equipos de protección personal para los servidores del primer nivel de atención y el seguimiento de casos COVID, a recuperar el mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua y a fortalecer las capacidades de los docentes en el nuevo escenario de la pandemia, ¿no? Y bueno, también a través de CUNAMAS se ha implementado a través de remotamente información a los padres y madres respecto a las acciones a realizar cuando egresan del programa, por ejemplo, a fin de que puedan acceder a la educación inicial del Ministerio de Educación, ¿no? Ese es uno de los grandes ejes y grandes temas. Lo otro es la satisfacción de necesidades básicas, ¿no? Aquí desde el programa CUNAMAS, que bueno, tal como lo he señalado, se ha tenido que adecuar al contexto de la pandemia. Y a pesar de pasar de una atención presencial a una versión no presencial, nos hemos asegurado que los usuarios de los servicios del cuidado diurno recibieran mensualmente una canasta de alimentos no perecibles en sus viviendas. En el tema de conductas de prevención del COVID, también tenemos a través de CUNAMAS una atención no presencial a través del envío de mensaje de texto o a través del WhatsApp, en la cual se ha brindado consejería telefónica y se han difundido mensajes relacionados a las medidas preventivas de la respuesta frente al contagio del COVID, de acuerdo a la situación de cada familia, ¿no? Y también se ha hecho entrega de un kit de higiene y de protección para los actores comunales y para las familias de ambos servicios. Sobre el desarrollo del niño y de la niña, también a través del programa CUNAMAS, se ha brindado mensajes de texto y WhatsApp sobre consejería telefónica relacionada a prácticas de cuidado y aprendizaje considerando los resultados del desarrollo infantil temprano. También se ha hecho entrega por única vez de un kit conformado por 2 cuentos y 2 juguetes para las niñas y niños de ambos servicios. Sobre el estado emocional y cuidadores y estrés parental, también a través del programa CUNAMAS hemos venido dando mensajes relacionados a la salud mental de los cuidadores, soporte emocional, prevención de la violencia y autocuidado que son transmitidas a la familia de acuerdo a sus necesidades. Sobre acciones que podríamos implementar, me gustaría señalar que nosotros el año pasado, en el mes de marzo, cuando la doctora Luna también estaba como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que se creó una red de soporte para adulto mayor y personas con discapacidad, ¿no? En el marco de esta red, hemos identificado a 2.831 niños y niñas entre 0 y 5 años que tienen discapacidad severa, en la cual consideramos que los mensajes que se han elaborado en el marco de esta cooperación entre Coopera y todos los Coopera Infancia y todos los asociados pueden ser muy relevantes para el apoyo que se puede brindar a estos cuidadores, ¿no? Hemos activado el seguimiento nominal con las municipalidades y las llamadas telefónicas diarias y podría ser parte de los mensajes que se le dé a estos cuidadores de estos 2.000 niños. También en este marco de mensajes, a través de CUNAMAS se está brindando una multiplataforma comunicacional del DIT, denominado Cuna Digital, que busca que las familias usuarias del programa tengan el contenido y valor especializado para promover conocimientos, actitudes y prácticas del DIT
en los cuidadores y principales de los niños y niñas menores de 36 meses. Se ha tratado en coordinación con el Comité de Comunicadores del EXID 19 la adecuación de las cartillas informativas y producto del EXID 19, ¿no? Este proceso de adecuación ha permitido que desde el 14 de febrero hasta el 10 de abril se publicarán las piezas comunicacionales en Aliados para la Primera Infancia, que es un segmento de la programación de CUNAMás Digital, donde se difunde materiales e información sobre el DIT, elaborados por instituciones aliadas en coordinación con ellas. Y ya para terminar, porque ya vi a la doctora Luna en pantalla, continuando con el tema de los mensajes, a partir de la cuarta ronda del EXID 19, venimos difundiendo la aplicación de la encuesta entre las familias usuarias del Servicio de Cuidado Diurno del IME Callao. Así mismo nos hemos comprometido a participar en la quinta ronda del EXID a nivel nacional con la finalidad de obtener información en costa, sierra y selva a través de nuestros usuarios del Programa Nacional CUNAMAS. Muchas gracias. Con esto concluyo las acciones que venimos implementando desde el MIDES. Muchas gracias, viceministra Claudia Benavides. Viceministra de Políticas del MIDES. El MIDES ha trabajado bastante en este apoyo, sobre todo de salud mental a todos los niños, y es una buena noticia que vaya ya a compartir todo lo de CUNAMás Digital a la población en general. Y pasamos ahora a los comentarios de nuestra viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Quilla Miranda Troncos, quien nos hablará de las estrategias desde educación. Buenas tardes, viceministra. Buenas tardes, Quilla. Buenas tardes, tiene 8 minutos. Doctora. 8 minutos. Me va a ver cuando falten 2 minutos. Okay. Un abrazo a todos y todas los presentes. Muchas gracias por este espacio, a todos los organizadores. Justo cuando me invitaban y compartía con Romy, les decía que este tipo de reuniones en realidad nos ayudan a repensar juntos todo lo que tenemos que trabajar. Y creo que justamente son espacios que nos convocan a la acción, como es justamente el llamado a nosotros como autoridades, pero también a la reflexión frente a las acciones que tomar. Creo que es el primer impulso que tenemos que hacer. Yo quisiera tratar de ordenar la gran exposición, en realidad, más allá de los resultados de la encuesta, sino de los aportes de los colegas también que han intervenido del extranjero, que nos dan en realidad luces sobre lo que es un escenario muy parecido al nuestro, en realidad. Y yo quisiera decir que frente a la encuesta inicial, y un tema que me quedó siempre ahí con una preocupación o una duda, era que la mayoría de personas encuestadas tenía un solo hijo, si es que bien he leído. Entonces yo me preguntaba justamente cómo se multiplicaba estas condiciones de estrés, de afectación, de condiciones complicadas en cada una de las familias, si eso se multiplica por más hijos. Y creo justamente que la realidad de este momento en que nos ha tocado tener un año, donde ya en unos días, en 15 días, va a ser un año completo, efectivamente, de confinamiento en nuestro país, la situación de la infancia y de la atención a los niños ya tenía brechas frente a con qué herramientas las familias podían atender a sus hijos. No es que el confinamiento ha iniciado una situación de dificultad de esa atención parental, sino que ha agudizado una situación que ya sabíamos que era compleja. La posibilidad de las madres, sobre todo de las mujeres, de salir a trabajar y de tener condiciones seguramente para acceder a mejoras en su vida familiar respecto a lo económico, ha agudizado directamente el estrés, y en las encuestas es clara cuál es la manifestación de ese estrés, y tiene un componente adicional cuando contamos con niños con discapacidad, que me parece fabuloso justamente haberlo considerado como un indicador que es una variable que justamente mueve la aguja. Pero yo sí quisiera decir que no es que nuestra condición de atención a la infancia, ¿no?, a los niños, niñas, adolescentes también, porque deberíamos verlos también, y creo que ahí hay una oportunidad para mirar esa edad también, es
ya tenía una brecha complicada frente al respeto y las relaciones que tenemos frente a ellos, ¿no? La condición de tolerancia en nuestro país frente a la violencia, el golpe y el maltrato físico y el maltrato sexual, en realidad son temas por trabajar. No es un tema concluido, no es un tema que esté consolidado, ni siquiera el respeto a la infancia en general, ¿no? Y sí, efectivamente, lo que se construye en la escuela permite que las familias vayan aprendiendo en escuelas que tienen maestros y maestras justamente con mejores condiciones y pueden, en ese diálogo constructivo con la escuela, con la maestra y con el maestro, construir mejores relaciones parentales también. Eso es lo primero que quería decir, ¿no? Yo creo que hay una brecha efectivamente en nuestro país que ya existía antes de la pandemia y la pandemia solamente ha hecho agudizar. Nuestra insistencia, y ahí quiero aportar, como Ministerio de Educación, en este año que le hemos llamado el buen retorno del año escolar, es cómo vamos abriendo espacios, ventanas de oportunidad para algunos públicos objetivos que sabemos que son los vulnerables entre los vulnerables. Que teniendo absolutamente claro que este año tiene 4 características que hemos planteado, le hemos dicho que este año tiene 4 principios, ¿no? En primer lugar, es un año que queremos que sea seguro, este buen retorno del año escolar queremos que sea seguro, donde las condiciones epidemiológicas, las condiciones sanitarias sean los que primen, porque todos estamos en un mandato del Ministerio de Salud, quien define cómo son las características de cada territorio, de cada espacio local, provincial, distrital. Decimos además que este año queríamos que sea flexible, porque todos vamos tomando decisiones en base a la información y vamos tomando acciones frente a condiciones que en realidad son de mucha incertidumbre. Y decimos que este año queremos que sea gradual, porque las condiciones en que pensamos retornar, donde se pueda, donde haya condiciones epidemiológicas adecuadas a la presencialidad, será por horas, será por días, será por momentos, y seguramente podrá también ser un retorno luego a cerrar las escuelas si es que fuera necesario. Y lo último y más importante en esta comunicación de los 4 principios es que decimos que este año es voluntario. Es voluntario porque tenemos que tener una organización en la institución educativa donde todos los actores de ella están convencidos de que es importante retornar, de que las familias están con absoluta tranquilidad de que retornar a la escuela es lo correcto y los maestros también. Pero en esas condiciones complejas epidemiológicas y en una norma que estamos construyendo ahorita que llamamos la norma del buen retorno, decimos que hay 5 públicos objetivos urgentes de atender, que donde podamos abrir por días, por horas, como podamos, hay que hacerlo. Y uno de los primeros que yo esbozo y voy caminando y diciéndolo y buscando dónde podemos abrir espacios, aunque sean espacios alternativos para estos, nuestros niños de la primera infancia, nuestros niños de la educación inicial. Se ha llegado hasta cuestionar que la educación inicial no es una política de Estado. Y eso hay que reconocerlo y recordarlo. Sí es una política de Estado. Es correcto, es fácil, es oportuno hacer educación inicial a distancia, está siendo muy difícil. Esa es la verdad y lo plantean los mismos padres de familia en la encuesta, lo han planteado los especialistas. Y lo que estamos haciendo también es plantear que otro de los grupos que tendría que tener condiciones de apertura pronta son los niños con discapacidad severa o multidiscapacidades. Efectivamente, porque las condiciones de vulneración de sus derechos, la violencia que se ejerce sobre ellos, las condiciones de estrés de la familia y la vulneración a los estudiantes que están confinados en este momento se agudizan con esta situación de confinamiento, de pandemia, y una oportunidad efectivamente es la apertura de escuelas en condiciones adecuadas sanitarias, por tiempos, por momentos flexibles para ellos. Ya como tengo a nuestra querida doctora ahí mirándome, diré, nosotros estamos planteando este segundo año de pandemia con toda una estrategia de fortalecimiento del trabajo con padres y madres, sobre todo vinculado a lo socioemocional, a lo socioafectivo. Tenemos que generar condiciones que prevengan que se agudice la violencia sobre los estudiantes, sobre los y las estudiantes, la violencia sexual, la violencia de maltrato físico. Repito, que no es que no existía en nuestro país, simple y sencillamente que se ha agudizado, se ha desnudado en estas condiciones, frente a la cual tenemos que tomar posición y acción como lo estamos haciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, viceministra de Gestión Pedagógica, querida Quilla. Gracias por todos tus aportes y por los aportes de todos en el panel. Creo que este seminario, este webinar ha sido muy importante, nos deja una serie de reflexiones. Creo que las primeras es, y yo coincido con Quilla, la situación de los niños no era nada fácil antes, pero ahora es más difícil. Y hay un tema de riesgo y de niños en más riesgo, digamos, como niños con discapacidad, niños que ya venían de violencia, etcétera. Y creo que el aporte de los expertos internacionales como José y Matías, que nos han puesto desafíos al frente, nos da como pistas, ¿no? Y creo que tenemos que hacer un plan, igual que hemos hecho un plan de reactivación económica, un plan de reactivación de la infancia, ¿no? Recuperar todo lo que han perdido en espacios de salud, recuperar lo que han perdido en espacios de aprendizaje, en espacios de desarrollo, mantener espacios libres, recuperar una serie de condiciones que a los niños les permiten desarrollar, como decimos en nuestros lineamientos, felices, que sean niños felices y que logren desarrollar todas sus habilidades, ¿sí? Y nos queda claro que hay que generar un programa fuerte de apoyo al cuidador, y a la cuidadora, trabajar el aspecto laboral, etcétera. Y creo que hay que resaltar la presentación del señor alcalde. Tenemos necesidad de definir roles para los gobiernos regionales y locales. ¿Qué rol juega? ¿Qué rol juega una organización como Coopera? ¿Qué rol juega una organización como la Pontificia Universidad Católica? Hoy lo vemos con la Pontificia Universidad Católica y con Coopera y la Fundación Baltasar, que nos entregan una información que nos permite reflexionar. ¿Y qué rol para adelante? ¿Qué acciones tenemos que hacer? La pandemia no termina pues con la vacuna, termina, todavía algunos artículos dicen en varios años, hay temas además, un tema que no se ha tocado acá, probablemente porque los niños no son muy afectados, pero sí hay mucha discapacidad en los cuidadores que han tenido COVID. Entonces ese es un tema también que hay que enfrentar, hay que rehabilitar y tenemos mucho tiempo para adelante y como lo ha planteado la viceministra, la apertura de las clases es un tema fundamental, ¿no? Un tema fundamental que muchos países ya lo han hecho y nosotros estamos en el buen camino de tratar de trabajar como lo están haciendo MIDIS y Minedu, en una serie de lineamientos claros de apoyo a la salud mental del cuidador y cuidadora y por ende a los niños. Muchas gracias de mi parte. Muchas gracias a todos por sus excelentes exposiciones. Muchas gracias, Ariela. Agradecemos en realidad a todos ustedes. El tiempo nos ha quedado corto. Nos hubiera gustado poder tener una mayor interacción y aprovechar muchísimo más y mejor la experiencia que han tenido nuestros panelistas. Lamentablemente el tiempo es tirano y de alguna manera ya nos estamos pasando los tiempos programados. Quiero agradecer a nuestros panelistas internacionales. Gracias Matías, gracias José por acompañarnos con tu bebé, la escena más tierna de la tarde. Agradecerles a ustedes dos por haber dispuesto de su tiempo, ¿no? Sabemos que todos en general estamos muy ocupados y ustedes han tenido la disposición de poder contarnos sus experiencias y también, como dice Ariela, plantearnos el reto. También quiero agradecer a Ariela por ayudarnos en la facilitación de este panel, al alcalde, a Percy, a Quilla, a Claudia, que también han mostrado su preocupación y no solamente nos han podido decir claramente las cosas que están haciendo desde el sector público, sino su preocupación que está viéndose traducida también en las acciones, como básicamente lo está diciendo el Minedu, de buscar la reapertura de las instituciones educativas, sobre todo pensando en los más pequeños, ¿no? Agradecerles a todos, en general a todo el panel, por haberse puesto en modo niño, como siempre, y mirando un tema que a veces se nos pasa un poco de largo, la salud emocional, el tema de la discapacidad, la implicancia que tiene, digamos, toda esta pandemia en las poblaciones más vulnerables, ¿no? Quiero también aprovechar para agradecer a Magali y a todo el grupo de investigaciones y relaciones vinculares de la Pontificia Universidad Católica, quienes son el grupo técnico junto con el equipo de fundación que están tratando de sacar esta encuesta adelante, y a Coopera Infancia, obviamente por también sumarse a estos esfuerzos.
También no quiero terminar o cerrar el webinar si es que no agradecemos a todo el comité de incidencia que se ha formado alrededor de los resultados de la evaluación continua de impacto del COVID. Me estoy refiriendo a los representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También están invitados los representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a nuestros aliados, Programa Nacional Cuna Más, a la Municipalidad de Lima, Coopera Infancia, a la Red Nacional de Primera Infancia, quienes, digamos, de manera conjunta están tratando de pensar un poco más de cómo es que deberíamos hacer una fuerte incidencia para el abordaje de la problemática que nos está brindando la evaluación continua de impacto COVID. Finalmente, mi agradecimiento a cada uno de ustedes por darnos unos minutos de sus vidas para conocer que hoy tenemos un problema, ¿no? Que ese problema ya tiene características, que tiene números detrás, ¿no? Pero detrás de estos números que se han mostrado están las vidas de muchos niños, niñas y sus familias, ¿no? Y que hoy desde el espacio donde estemos, como siempre lo decimos desde Coopera Infancia, nos toca levantar la voz, ¿no? Y nos toca ponernos en acción para mejorar la vida de estos niños y niñas que no son el futuro, sino que son el presente. Siempre recordemos eso, ¿no? Que tenemos que trabajar en el presente por una mejor infancia. Muchas gracias a todos por conectarse y en breve van a estar ustedes recibiendo en sus correos electrónicos a las personas que han llenado los datos en el link que se ha juntado en el chat. Les vamos a estar enviando un resumen donde está los resultados de la encuesta, y en la página web de la Fundación Baltasar y Nicolás también ahí está toda la información, tienen cartillas, tienen toda la información de los resultados que se distribuyen también para todos, están en consideración de todos ustedes. Muy amable por conectarse y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Gracias, Magali. Gracias a todos y Gracias. todas. Gracias. Chao, chao. Gracias, Daniela. Bonito e Chao. interesante encuentro. Muy bueno. Sí. Es verdad, es verdad. Sí. Sí, siempre es un gusto poder estar con todos. Gracias, Ethel. Gracias por conectarte. Vamos, quédate un ratito.